Bienvenidos, bienvenidas a Dala y Chancla en un capítulo más y en un episodio más que les va a encantar. Su nombre es Cuando la salud falla y el diagnóstico te rompe el alma. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola amiga, ¿ya recuperada tú? Sí, wow, miren, en este capítulo justo es el primer día después de una enfermedad muy fuerte y que no se imaginaba nuestra amiga aquí valiente, Sí, luchona, que estuvo en el hospital, ya nos contó un poquito en el episodio anterior, anterior, sí, pero qué padre que ya estás aquí justo tratando este tema. ya sé. Fíjate que cuando estábamos preparando este episodio, primero hablábamos, bueno, yo decía, vamos hablando de nuestros papás, ¿no? Pero al mismo tiempo luego dije, bueno, pero tú y yo también hemos tenido diagnósticos que nos rompen, ¿no? No nos rompen el alma, sí nos rompen la vida. Y Sí, los hemos superado, gracias a Dios, ¿no? Y aquí estamos, pues, enteras. Pero, pero sí hay veces que en el diagnóstico tuyo o el de alguien más, qué chinga te mete, ¿no? La verdad. te ¿Tu parten amiga? el alma. Fíjate que yo, también a la hora que estábamos como analizando el capítulo y así, sí se me cortaba la voz, sí, como que Ojito Remy, ya sabes, Ojito Remy para las nuevas generaciones es como, era una caricatura de un chavito que sufrió lo insufrible en su vida, o sea, Y no lloraba, solo se le ponía ajá, vidrioso el así ojito, como que se le llenaba el ojito así, ajá, de como gotitas, de como de gotita, pero lágrimas, no pero no caía, no salían. caía. Entonces, como que se usó mucho en nuestro tiempo decir Ujú, de: "Güey, ojo Remy", o sea, cuando dices algo bonito, cuando te apachurra el corazón, cuando estás feliz. Pues yo les puedo empezar contando un poco. ujú. Mi diagnóstico fue, para hacer como tipo un resumen ejecutivo, hace 10, 11 años, yo tenía un lunar super X, o sea, pero así un lunar súper, o sea, chiquito, cafecito normal, ¿no? Yo soy de muchos lunares y herencia de pecas y por todos lados tengo, ¿no? Y de repente me sale en la pantorrilla izquierda un lunar, una amiga, mi comadre Coquis, me salvó la vida, la amo. Fuimos a la playa y yo le dije, mira mi lunar nuevo, qué bonito, sí, qué sexy en la pantorrilla, faldita, vestidito, ¿no? Y entonces, o sea, se lo presumí yo. Y luego 6 meses después hago mi fiesta de los 40 y me mando a hacer un vestido de león, Sí, me o sea, del acuerdo, equipo león, ¿te perfecto. acuerdas de Sí, mi del equipo fiesta? León, Claro, claro. tú ibas, Yo fue estuve, fue claro. 80s, 90s la Sí, fiesta, pero aparte fue un maratón, o sea, porque presenté mis cuentos infantiles, sí, entonces presentación de tirriqui, tiqui, sí, tiqui, o con sea, casi con violín. violín, tinto, Ujú. bla, 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 ¿no? Y entonces todas así súper en periferia. Y luego vete a la casa y yo puse canastitas de, porque como era de los 80s, Sí, 90s, canastitas de super punk, Aquanet, ajá, sí, sí. para el pelo así, para cambiarte, entonces todo el mundo cambiándose, ¿te acuerdas? Me Muy divertido. acuerdo, sí. Y entonces esa fue mi fiesta en donde yo me mandé a hacer Tu y vestido al de día león, siguiente la primera comunión de mis de los hijas. panzas verdes de Ah, león, sí. ahí había quedado bicampeón en León, Ujú. entonces estaba súper orgullosa. Entonces la playera con la que ganamos la mandé a hacer vestido, o sea, le hice así, como Sí, un corsé, o no sé cómo se llama esa madre, y luego como un vestido así, ¿no? Entonces a la hora que mi comadre me ayuda a ponérmelo, como que nos caemos muertas de risa y como que mi pierna le queda muy a la vista y me dice, comadre, te crece el lunar, o sea, y no mucho, era nada, pero algo me comentó de que ella trabaja en una escuela en la Ciudad de México y me dijo, una maestra, esta mamá de un alumno, no sé, le detectaron melanoma por un lunar y no la contó y tal, entonces me asusté y fui luego con el doctor y en cuanto llego con el dermatólogo para que me checara el lunar, no, pues me dijo, digo, así nomás, a ojo de buen cubero, es melanoma, lo que sigue es que vayas ahorita a tal hospital a que te abran, te lo quiten y te vas con un oncólogo mañana. O sea, y ya lo que sigue yo, ¿como oncólogo? ¿De qué me hablan? Yo no tenía ni idea, ¿no? Pues total, ya fui, me operaron, fue un calvario, tal, fui un milagro del cáncer, di testimonio en iglesia, shalala, me curé, doy testimonio, me divorcio, me voy a León y madres que me vuelve a caer. O sea, por segunda vez, ¿y dónde mismo? en el pie, en la planta del pie ahora. Y entonces, fíjense, imagínense yo, divorciada, con Sí, mis 2 hijos más chicos en León, porque me fui a mi red de apoyo, me fui con mi sí, familia, lo que ya más o menos hemos platicado. Y entonces llego, me pongo a trabajar con una amiga en una casa hogar y voy, vengo entre mis hijos, tal, y yo me empiezo a sentir súper mal, súper, súper mal. Empiezo a vomitar sangre, pero sangre ya no roja, roja. O sea, como un café y, pues, eso eso no está no padre, está padre, ¿no? Es jamás. muy raro. Y entonces yo tenía al novio que me bloqueó. Ajá. By the way, o sea, que me bloqueó y todo, porque fíjate que yo creo que tuvo que ver esa parte, porque yo me empecé a portar muy mamona, pero porque yo estaba muy agobiada y estaba muy Claro, estresada porque yo decía: "Me va a cargar el payaso", y yo sentía que me estaba cargando el payaso, porque no lo siente, ahorita claro. que nos platicas tu Sí, sí, experiencia. sí. Total que bueno, me vengo a Guadalajara de León a ver al oncólogo y le digo: "Me estoy sintiendo súper mal, estoy muy preocupada y me estoy sintiendo
peor que la vez que me dio el melanoma y traigo ahorita un lunar raro en la planta del pie, ta, 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 ta". Y entonces me dice: "¿Sabes qué? La hormona, o sea, como que la perimenopausia y la chingada, o sea, te hizo un movimiento, entonces haz de cuenta que el melanoma que ya había muerto, que estaba en tu pantorrilla, digamos que está en unos metros bajo tierra, ¿no? Ajá. Y entonces cuando todo este movimiento es como que quiere Vuelve a salir y salir. entonces sale y se va para el lado que se le dio la gana, ¿no? Es como un pues, Ujú. una plantita. Entonces, se va y entonces me dice este cuate, me manda a hacer estudios tal y me dice: "Te quedan 4 meses de vida", así, 4 meses de vida, hace un año, te estoy hablando de hace un año, Ujú. año y cachito. Y yo, ¿cómo? O sea, pero yo así de en shock, ¿no? Entonces regreso yo a León y yo dije: "Voy a cortar, o sea, no quiero tener novio porque me va Claro. o sea, Drenar, pues sí, me va a claro. drenar y me voy a orillar así, no, hay que luchar por tu vida y es mi vida, y a lo mejor yo ya no quiero luchar". Y sí regresé a León, me acuerdo, me fui a una iglesia, le dije: "¿Sabes qué? Estoy lista. Si me quieres llevar, chido, nomás no seas malito, que me reciba Joan Sebastián con Tambora, la de Sentimental, el Loco Villanueva, un tío que amo y adoro, o sea, ¿Por en un el alito? comité de bienvenida, y Martota, mi prima, pues, comité del otro lado". Con eso, mira, yo de veras ya y creo que yo he estado dedicándome a luchar para salvarme, y a lo mejor tú ya me quieres llevar, y yo estoy luchando, ya no voy a luchar. Total que me voy a la casa, o sea, obviamente lloré muchísimo, Claro, pues no me obvio. quería ir, o sea, te dicen: "Te quedan 4 meses de vida", y dices: No, "No, güey, ¿qué gracias. voy a Ajá, hacer?". O claro, sea, mis hijos. mis hijos, pero también yo ya estaba como, ya estaba cansada de inyecciones, de tratamientos, de hospital, no, yo ya. Entonces dije: "Aquí va, aquí". Entonces, por eso Memo, mi hijo, también se fue a vivir con Memo grande. Para poderte Para tratar. yo poder, o sea, también, pues, por si me iba de este plano, güey. O Claro. sea, yo decía: "Ay, mi hijo, qué bueno que no se va a ir a Irlanda, porque entonces yo me voy a palmar". Y esto no mucha gente lo sabe. Mis hijos ni de pedo, bueno, creo que ya ahorita lo he platicado con alguno, pero así, a calzón quitado, pues no, porque era un tema muy fuerte para mí. Y entonces me voy, me duermo, y ese día justo, en la noche, en la madrugada, el mismo día, oigo a Memo, mi hijo, que tenía 13 años, 12 y medio, así de: "Mami, mami", unos gritos. Yo dije: "No mames, güey, se metió un pinche ladrón o algo", o Ajá. sea, algo pasó, nada más Soñó que te vivíamos Dulce morías. María sí, güey, tal cual. Y entonces voy yo a su cuarto, y yo que pero él así, mi chiquillo sudando, llorando amargamente, y yo: "Mi amor, ¿qué pasó?". "Mami, soñé que te morías". Ay, mira, me dan ganas de llorar. "Soñé que te morías. Y si tú te mueres, yo me muero. Yo no puedo vivir sin ti, mami". Y yo: madres, creo que sí voy a luchar". Pero fíjate cómo es Dios, cómo es el destino, cómo es todo, o sea, todo como que se va conectando, que lo abrazo y dijo: "Güey, sí voy a luchar", o sea, Claro. porque esta es una señal. Y entonces ya, lo llevo a la escuela al día siguiente, lo dejo en la escuela y me habla una amiga de las de México Ajá. que están como muy conectadas en el medio artístico y tal, y me dice: "Amiga, ¿cómo estás?". Y yo: De la "Bien, ¿tú?". chingada No, bien. no, o sea, yo: "Bien, ¿tú?", Ah, porque yo no le okey. iba a decir a nadie. O sea, no sabía cómo, iba a luchar, pero no sabía cómo. Y lo quería hacer sola, ¿no? O no luchar sola, pero O quería hacer luchar, pero sola. o Ajá. luchar, pero sola. Estaba muy cansada de que me estuvieran cuidando y diciendo y tal, así, ¿no? Ujú. Y entonces me dice: "Soñé que te volvía a dar cáncer". No, güey, o sea, yo entiéndeme que lloraba y me Claro. puse a hablar con ella y yo: "Güey, sí". ¿Cómo sabes? Ajá, Ajá. ¿cómo sabes? Me acaba de pasar esto, o sea, mi hijo lloró, no sé qué. Y entonces me dice: "A ver, dame un segundo", y le cuento: "¿Sabes qué? Yo no iba a luchar, no sé qué, pero me pasó esto de Con mi güero Memo. ayer". Ajá. Ajá. Entonces sí lo voy o sea, sí quiero luchar, pero no sé cómo, güey. O sea, estoy bien cansada. Y entonces me dice: "¿Sabes qué? Déjate paso, te voy a conseguir al gurú de Joan Sebastián". Y yo, Ujú. ¿cómo? Me dice: "A él le daban un año de vida y duró 20". Y ya, pues me consigue al gurú, que es como muy inalcanzable, lo contacto tal, y me dice: "Mira, 3 cosas". No me conocía de nada. Me dice: "3 cosas. Uno, vas a contentarte con tu mamá, vas a hablar con ella, te vas a volver a tener esa conexión". Me dijo algo súper importante, me dijo: "Tú", o sea, yo estaba pensando en ese momento en voy a perdonar a mi mamá. Ujú. Y el gurú me dijo: "No estés pensando que tú la vas a perdonar, ¿quién te crees?". O sea, así me dijo, así de huevos. Me dijo: "Qué soberbia, o sea, no, es que con humildad, o sea, ojalá tu mamá te perdone". Güey, o sea, fue súper fuerte. Changos. Esa fue la uno. Me dijo: "2, tienes que dar gracias a Dios, al tu ser superior, a quien tú creas, porque sigues aquí y porque gracias a la medicina sigues viva". Entonces, también hay que agradecer a la medicina. Y 3, el antídoto del escorpión azul. De Ajá. Cuba. Si no arreglas todo eso, porque a la hora que hace cuenta que ve mis estudios, Ujú. bien raro, porque yo tenía todo el lado izquierdo invadido y el lado derecho estaba limpio, pero ya ves que el intestino es como un chorizo, o Sí, sea, es claro, es por así, todos lados. tiene que estar contaminado todo, Todo. y estaba nada más la mitad.
Entonces él me decía: Es el lado "No, es materno. el lado materno, entonces Claro, hay que arreglarlo". Entonces, bueno, a mi mamá me dijo: "Te tienes que apurar porque tu mamá no te va a durar tanto". Mi mamá estaba bien en ese momento, ahorita está mal y después les platicaré, pero y entonces yo así de: "No mames". A la semana mi mamá se cae y le encuentran que tiene una bacteria y estuvo a punto de morir. Y dice: "No mames, se va mi mamá y me voy atrás de ella". O sea, ¿qué va a hacer el güero? Y mis hijos, y, o claro. sea, todo, ¿no? Entonces, bueno, ya. Pues total que gracias a Dios, o sea, me daban 4 meses de vida hace un año y cacho, y ahorita estoy limpia. Tú ves mis estudios, mis radiografías, el antígeno cancerígeno positivo, luego acá negativo, me inyectaron el antídoto, vinculé con mi mamá, o sea, Hiciste la tarea. hice la tarea, me fue, bendito sea Dios, muy, muy bien. Pero sí te puedo decir yo que mi vida ha sido una antes del primer cáncer, después Y otra después y del otra segundo. después del segundo. Es, no sé, o sea, reaccioné abismalmente diferente. Fíjate cómo la vida nos va poniendo la misma lección hasta que la aprendemos, ¿no? Es Literal. correcto. Cuéntanos de tu Fíjate experiencia que yo con la salud que te rompió el alma. ya Eso es lo que yo sé. puedo decir que me ha Fíjate roto el que alma. cuando tenía 14 años me dio una enfermedad que se llama, ahora es mucho más conocida que entonces, que se llama síndrome de Guillain-Barré. Mm, Y me dio justo en la vacación entre secundaria y prepa. Y es una enfermedad, pues, del sistema autoinmune, en donde ante cualquier infección o cualquier virus, tu cuerpo saca sus soldaditos del sistema inmune para defenderte del virus, la bacteria, lo que sea, y sale todo el ejército a pelear contra, pues, el malvado, ¿no? Que es el virus o la bacteria. Pero en el caso del Guillain-Barré, lo que hace el sistema inmune es atacar este virus o esta bacteria, pero al mismo tiempo se ataca a sí mismo. O sea, se apendeja, ¿no? No sabe qué está haciendo y entonces pierde el orden y empieza a atacarse a sí mismo, y lo que ocasiona es que este sistema inmune ataca el sistema nervioso periférico. ¿Qué significa? Que ataca todo lo que va desde tus manos, lo más distal, o tus pies, hacia el centro. Y lo que hace es desbaratar la mielina. La mielina es, si todo nuestro sistema nervioso fuera cables de luz, que son porque tienen impulsos eléctricos, la mielina es como el plastiquito que cubre el cable. Y este plastiquito que cubre el cable es lo que hace y permite que llegue el impulso eléctrico hasta donde tenga que llegar, ¿no? Y entonces esto lo que hace es irse comiendo esta mielina y entonces debe de haber impulso eléctrico y deja de haber movimiento. Y entonces te paralizas, ¿no? Y yo, pues fue una manera muy rápida, muy intensa, no sé cómo decirlo, pero fue muy caótico, como en la mañana me levanté el día de mi graduación, de mi acto académico, las piernas no me pudieron y suelo. Un día antes me dolía la garganta, 2 días antes me dolía la garganta, pero no era gran tema, pues. Ya no me pude levantar, ya las piernas no me respondieron. El pediatra de entonces, pues yo tenía 14 años, fue a mi casa, me hizo análisis de garganta, ojos, nariz, boca, reflejos y dijo: "Para mí es Guillain-Barré". O sea, Dios a través de él dijo: "Esto es lo que tienes". Ese mismo día, yo ya estaba en el hospital en la noche. Ya no sostenía la cabeza, ya no pasaba saliva, ya no podía hablar, ya mis piernas, mis brazos, todo era nada. Y pues rapidísimo caí en paro respiratorio. Y claro, me revivieron y todo este tema, y estuve paralizada, conectada a un ventilador que respiraba por mí, con muchas complicaciones extras, neumonía, una úlcera gástrica, muchas complicaciones en el Inter, ¿no? Pero bueno, cuando yo tenía 14 años, pues pasamos 3 semanas del terror, ¿no? Mis papás, imagínate, ¿no? Tu niña de 14 se enferma así, y tan dramático, y rara la enfermedad, y algo tan horrible, pues, claro que pegó horrible. Pero lo logramos salvar, fue como un milagro, empecé a moverme rapidísimo, me recuperé, caminé, tal, y fue como milagroso, y de hecho está documentado también, y yo se lo adjudiqué ahora ya es santo, Silviano Cárdenas Carrillo, que era el fundador de la congregación donde yo estudié, ¿no? Pero ese diagnóstico no me rompió. 10 años después me volvió a pasar lo Espérame, mismo. pausa. En ese momento que tenías 14 años y que te desplomas literal y luego Ujú. te llevan al hospital, luego ¿tú estabas consciente? Todo el tiempo. ¿Tenías miedo? Sí, pero siempre piensas que te vas a curar, ¿no? Aparte es parte de tu inocencia, es parte de, pues, tener a tus papás a tu lado y el médico y el hospital. Y en mis 14 yo nunca me cuestioné, me voy a morir. Aun cuando caí en paro respiratorio, aun cuando me revivieron, aun cuando todo, yo nunca pensé me voy a morir a los 14.
Pasan casi 10 años. Tenía yo 40 días de casada, cuando un buen día en la mañana me despierto y me sentía rarísima, débil, me costaba trabajo moverme, y volteé con el que era mi esposo y le dije: "¿Sabes qué? Que me siento igual que hace 10 años". Y él no me conocía 10 años antes, ¿no? Entonces dijo: "Pues, esto está raro, pero, pues, háblale a tu mamá que te lleve al doctor", y él se fue a trabajar. Y entonces fui al doctor, volví con el pediatra, y entonces, cuando llego, todavía caminaba en la mañana, y me ve caminar el doctor y se me queda viendo. ¿Qué edad tenías? 23, casi 24. Y entonces, pues, me lleva con el neurólogo de ahí de la torre de especialidades y tal, me mandan a hacer un estudio y confirmado. Otra vez tenía Guillain-Barré. Ese diagnóstico sí me rompió, porque yo ya sabía a dónde iba. Ya sabía que seguía, ya sabía que iba a pasar, ya sabía que iba a quedar inmóvil, ya sabía. El pedo fue que, aun cuando ya lo sabía y me mentalicé y dije: "Bueno, 15 días de ventilador o 10, 12 días de ventilador y no me voy a mover, y bueno, esto y las complicaciones", y todo lo que tiene que ver con estar totalmente paralizada, porque lo único que abría era abrir y cerrar los ojos. Todo lo demás estaba paralizado, ¿no? Entonces, no te puedes comunicar, y entonces tienes el tubo, y entonces 20 cosas que te alimentan, pero que te revisan, pero que te voltean, pero que te tienen que aspirar, pero que miles de cosas. Y yo me mentalicé a que dije: "Pues son 15 días de terror", ¿no? Pero llegó el día 20 y llegó el día 30 y llegó el día 40 y yo seguía en las mismas. ¿Y Y tiene alguna explicación científica por qué saliste tan rápido, digámoslo así, de cuando la tenías primera vez, 14? no, fue como milagroso, de hecho, fue caso de estudio y Solo fue crees que fue un rarísimo, milagro. y de verdad, la segunda vez, no solo me costó más trabajo salir de terapia intensiva y volver a respirar, me costó mucho más trabajo volver a hablar, volver a caminar, volver a todo. Y lo peor, bueno, o lo mejor fue, pues, que llegué a estar bien otra vez. El pedo fue que un año después del alta me dicen: "Tienes Guillain-Barré otra vez". Tercera vez. Y entre el primero y el segundo habían pasado casi 10 años, pero entre el segundo y el tercero solo año y medio. Y ahí me pasó como a ti. Yo ya no estaba dispuesta. Y me acuerdo perfecto haber entrado al hospital. La tercera vez no fue tan cabrona, la verdad, fue mucho más leve, pero me acuerdo haber entrado al hospital y hablar con mi mamá y decirle: "Mira, mamá, si tú ves que los labios se me empiezan a poner morados, que las manos se empiezan a poner frías, tú te sales y cierras la puerta. Yo ya sé qué se siente morirme de un paro respiratorio y está poca madre. Otra terapia intensiva, otra, no, no quiero, no estoy dispuesta, no me siento preparada, no me siento lista, todavía sigo con el trauma de la que fue muy poquito tiempo antes. Ujú. O sea, híjole, me habían dado de alta en agosto y en julio siguiente otra vez. Yo he dicho: "No manches", o sea, la última vez tardé 10 meses en estar bien. Entonces, gracias a Dios, la tercera vez no llegué a terapia intensiva, gracias a Dios, pues, no fue tan grave, pero fueron 6 meses de rehabilitación otra vez. Y me dicen: "Oye, pero es rarísimo que repita". Sí. Al 80, 90% de la gente que le da una vez, nunca más le vuelve a dar. Sí, yo me saqué la lotería. Yo también. Así. O sea, te sacas la lotería, güey. Y si hubiera comprado boleto de lotería, me lo hubiera ganado más fácil que enfermarme 3 veces de lo mismo, ¿no? Y ese diagnóstico en mi vida sí me rompió. Y hubo un antes y un después. Y las lecciones que uno aprende a la primera y no la aprendes a la segunda, segunda a la tercera, seguro a la tercera sí, porque ya tengo más de 20 años que no me pasa. Ni te va Entonces, a pasar, digamos que amiga. ya no me va a volver a pasar No. jamás. Pero fíjate que en aquel entonces, en la segunda vez, que fue como la más crítica y todo, y más larga, mi mamá me llevó un artículo del periódico, una editorial. Mi mamá lee muchísimo todo el tiempo, pues me tenían que entretener en algo, porque aparte, esta enfermedad lo que hace es que se te va el sueño, entonces no duermes y no te pueden dormir, porque si te duermen o te sedan, tu sistema respiratorio se deprime. Y lo que intentamos es saber cuándo empieza a querer respirar. Entonces no te pueden dormir, tienes que estar consciente todo el tiempo. Y entonces me leyó una editorial que decía que a veces los problemas de cualquier índole en la vida llegan para ayudarte a ser quien deberías de haber sido desde un principio. Guau. Y entonces a mí me cayó muchísimo el 20, no sé ni por qué, mi mamá me leía miles de cosas y tal, pero dije: "Sí es cierto". O sea, después de este tipo de cosas, ¿valoras mucho más la vida o no? Te Sí. enganchas mucho menos en detalles pendejos, disfrutas donde estés, con quien estés, como estés, o sea, te da lo mismo, la pasas chido, buscas pasarla chido. Ujú. Yo dejé de querer ser tan perfecta
me costó un huevo aprender que mi cuerpo no era perfecto y que me fallaba bien cabrón. Y que de repente, mi cuerpo decía: "No me muevo", y no me muevo. Y no me muevo literal de ni siquiera respiro. Y hazle como quieras. Y entonces, yo me di más a la tarea después de la segunda y seguramente después de la tercera vez más, en que ya no tenía que ser perfecta. Yo ya estaba segura que perfecta no era. Ni siquiera biológicamente ya era perfecta. Había secuelas, había cosas que quedaron después de la primera, de la segunda, de la tercera. Y entonces me aprendí a quererme así, güey, imperfecta. Pues, ¿ya qué? Y claro, llegué, pasé, seguramente te pasó en el no se vale, yo me porto bien, soy buena hija, soy buena mamá. Bueno, todavía no era mamá. Soy buena esposa, soy buena alumna, soy buena persona, o sea, ¿por qué a mí? Y hay gente tan gacha en el mundo que no le pasa nada y Fíjate que a son mí no me sanos. pasó eso. Yo sí, llegó un momento que yo estaba muy encabronada, yo decía: "Qué injusticia, cabrón". O sea, a ver, yo no tomo, no fumo, no me drogo, duermo mis horas, hago ejercicio, o sea, estudio lo que me toca, trabajo, tal, tal, Bueno, tal. Mi cuerpo lo cuido y pinche enfermedad jodida, ¿no? qué cagado, o sea, las personalidades tan diferentes, güey. Ya sé. Yo pensaba, o sea, tú pensabas eso, ¿no? ¿Sí? Yo pensaba: "Pinche hierba mala nunca muere, güey, voy a subsistir". Fíjate, O sea, yo decía: "Voy a a seguir huevo. Ajá. chingando al mundo". O sea, Sí, sé que soy buena persona, sé que tengo un buen corazón y claro, así, pero no lo veías pero como una estoy súper injusticia. inquieta en la vida, y yo decía: "Pues Claro, me toca, o sea, pues me va a tocar". O sea, claro. la primera vez, o sea, la primera aparte el cáncer tampoco repito, o sea, repite, pero cuando se mete atrás, pero, o Claro. sea, va por el mismo caminito, o sea, Ujú. no es en una pierna y luego en un pie, o sea, eso es como, o sea, Claro. casi, Ujú. casi imposible. Y, o sea, yo la primera vez decía: "Pues si me toca, pues ya me toca", pero yo sí le decía a Dios: "Dame chance". O sea, dame chance, porque si ya voy a, o sea, voy a seguirte echándole ganitas para irme contigo. Si me voy a ir contigo ya de por vida, pues déjame más añitos acá porque mis hijos están muy chiquitos. Ahí mis hijos estaban muy chiquitos, que esto Claro, eran 10 años atrás, o sea, el claro, Memito tenía 4. claro. Cuando la segunda vez, más bien a mí sí, como que me daba, no sé, sí lo tomé de una manera bien diferente que yo creo que no había aprendido la primera. Es decir, en la primera, yo creo que toda la situación que yo vi en el matrimonio, más lo de mis papás, más lo que yo te conté, ¿te acuerdas en un capítulo que estuvo muy, muy bueno de lo de fragmentación Sí, emocional que yo te sí, sí, decía a mi sí. terapeuta, que me chingó más la vida y perdí más, y tuve muchas más pérdidas Ujú. durante un matrimonio que lo que tuve por no tener a una figura materna y paterna, güey, que eso Claro. está, o sea, Sí está o sea, cabrón. yo sí te puedo decir que a mí me ha rebasado el dolor en muchísimas situaciones de mi vida, pero de verdad, o sea, no sé si quizás en esta enfermedad y en lo que ahorita compartes que sentías, o sea, que porque a mí, pero si yo soy buena persona, te rebasó el dolor, güey. Claro. Rebasarte el dolor es de verdad decir: "Me está reba o sea, no estoy pudiendo con esto". Yo decidí ayudar y donar a fundaciones y eso la primera vez, o sea, Ujú. te voy a platicar mi diferencia y luego me encantaría que tú también nos platiques Sí. tu diferencia, ¿no? De la primera a segunda, que cuál fue como el aprendizaje, ¿no? Yo en la primera estaba casada, estaba con mis hijos y me atoraba mucho que era lo de mi mamá. No Ajá. quería ver Lo que lo tenías, que lo que era realmente tu el matrimonio. matrimonio. Ujú. 2, yo me di cuenta que yo, dime de qué presumes y te diré qué careces, yo decía que yo, no, pues, yo rencorosa y resentida para nada, y ahí me di cuenta que súper sí, porque eso es el cáncer, ¿no? Claro. No estaba enfrentando muchas cosas. Y me di cuenta, ya ves que fue mi fiesta de 40, yo Sí. tenía la ilusión de escribir unos cuentos infantiles y para mis hijos, y cada uno aparece en cada uno de mis hijos, Ujú. ¿no? Después, mi intención fue, no, pues, ¿por qué no? O sea, fíjate, Gina Quirarte creo que fue la que me dijo: "Amiga, ¿por qué no?". O sea, de cuenta, y creo que fue, no sé si hasta tú que fuimos a Manzanillo una Sí, vez, claro. y que yo les contaba a los niños cuentos en las noches, y que ustedes: Ajá, "¿Cuál es ese cuento? Está cagado". Y yo lo inventé. Entonces, ajá. pues, pues, Escríbelo. escríbelo y ahí da el don, o sea, Ajá. dónate y dónalo y deja tu granito de arena. Entonces, ya fue como un proyecto más planeado y de repente mi sueño se convirtió en ponerlos en las librerías, pero yo fui y los puse así tocando puertas. Ujú. O sea, en las librerías de prestigio, todas, gracias a Dios, ahí siguen. Y me fue muy bien, pero yo creo por el proyecto que fue después que entendí por qué, que a es a lo que voy, que es lo que te digo, mi aprendizaje fue, yo estaba en una quimio que me hacían radio y quimio a la vez. Entonces, Ujú. a muchas gentes les pega la madre la quimio y a muchas la radio y a muchas Ujú. las 2 y a muchas ninguna, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo estaba, era un trapo. O sea, yo ahorita digo gracias, de verdad, gracias vida. Yo era un trapo, güey. O sea, era un trapo de ánimo, físicamente, bla. Y entonces ahí yo me pongo a llorar, yo sola, porque aparte yo me tenía que, o sea, me tenían que aislar
y yo Ujú. no podía estar ni cerca a mi esposo, ni cerca a mis hijos, yo me tenía que ir a Sí, un porque hospital o a un baja hotel. muchísimo el sistema Ajá. inmune con las quimios. Exacto. Claro. Entonces, a mí, yo me acuerdo que tenía que estar a 3 kilómetros de quien estuviera, porque si no lo radiaba. Ujú. No podía tener teléfono, entonces me iban y me instalaban para no quedarme en el hospital, en un hotel. Aquí en Ajá. Guadalajara no había hotel, imagínate el Sí, dolor claro, que claro. yo tenía en todos los sentidos. Yo me acuerdo que yo decía una hamburguesa, porque tenía que comer sí o sí. Entonces, Ujú. me comía la hamburguesa y como Y no venía te sabía saliva, nada. a nada. Entonces, pero estando en el hospital, antes de pasar al hotel a recuperarme y eso, yo me pongo a llorar, pero hacía llorar de que me rebasó el dolor Ujú. y de repente, pum, te juro que yo sentí algo, o sea, sentía que mi papá del cielo me decía: ¿ya pensaste en los niños con cáncer? O sea, no sé por qué, pero te juro que como que fue de güera, ¿ya te diste cuenta? O sea, entonces yo ahí pienso, ¿cómo yo, como adulto, no estoy soportando este dolor, o sea, emocional? ¿Cómo me está rebasando? ¿Qué hace un niño cuando está en esta silla, en este lugar? ¿Qué hace un Sufre niño? mucho menos que nosotros de Claro, pero adultos. en ese momento, No, como tú lo el estás dolor es el dolor, güey, pasando, claro. o sea, El sí, dolor es dolor. me queda claro que sufre mucho menos, después lo entendió y lo entiendo, pero en ese momento yo decía, ¿cómo un niño Pasa por esto. pasa por esto? ¿Por qué? Y entonces yo dije, ya entendí por qué mis cuentos. Entonces me empiezo a dar yo conferencias porque las librerías me castigan mucho el precio. Entonces yo dije, Ajá, ¿cómo puedo donar? Yo, y claro, ya entendí todo. O sea, este proyecto lo hice para ayudar a los niños con cáncer. Se me metió en el cerebro. ajá. Abro una página, me la hackean, me roban, me valió madre, ¿eh? O sea, yo seguía. Y me contactan de una casa hogar y no, o sea, yo era más feliz. De mis mejores anécdotas y mi mejor aprendizaje fue que del Hospital Civil de aquí de Jalisco me hablan y me dicen, oye, mira que nos puedes donar, no sé qué, sí. En ese momento yo no tenía liquidez porque había estado donando a otras Ajá. fundaciones. Y entonces le digo, pues no tengo ahorita, o sea, el dinero, pero tengo en especie y te puedo hacer un cuentacuentos con los niños y Ujú. puedo regalarles los libros, ¿no? Entonces, ¿qué voy? Ya de ahí, ya me hablaban de, Todos venga, lados, cuentacuentos, claro. los libros. Ya tenemos mucha gente que nos dona dinero, pero ven a donarnos Tiempo. tiempo para una sonrisa. Entonces, haz de cuenta, yo me acuerdo que yo llegaba, los niños estaban todos sentados y los papás estaban, ay, me dan ganas de llorar, y yo, pero Claro. es que sí es como muy fuerte. Los papás estaban con unas caras, Es que híjole, uno no lo ve, bueno, sí, yo recuerdo las caras de mis papás, no mames, no, 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 y yo creo que desencajada. al papá y a la mamá le duele más que al hijo estar Sí. enfermo. A los familiares les duele más, Les duele más. el alma, o sea, enfermedades que Sí, te rompen el y alma. como dicen, no, ahora la noche oscura, ¿no? Ya ves que ya está una teoría, un tema psicológico, no sé qué, de tu noche más oscura del alma. Ujú. Y yo creo que para un papá, ver a un hijo sufrir una enfermedad, que por más que le hagas tratamientos y le porque finalmente la enfermedad está chingando a tu hijo, pero el tratamiento también. Ujú. En el caso del cáncer, el tratamiento también Sí, chinga a tu hijo. Y la impotencia de no poder sentir o no poder cambiar el lugar, uf, ¿sabes? sí, Debe ser horrible. Yo horrible. creo que no hay otro dolor más grande que la impotencia de no poder cambiarte por tu hijo en un momento de dolor. Fíjate, ahí yo veía la sala de espera de Ujú, los papás y cómo los niños esperaban su quimio, ¿no? claro, Los papás deshechos. Y entonces, claro. mi mayor aprendizaje en aquel momento fue, estaban niños sentados y había una niña bien enojada que estaba hasta la esquina. Y Una desde que Liliana, yo llegué, una Liliana, porque yo, si yo sí, me porto haz de bien, me cuenta, saco ajá. 10 en la Sí, calificación, sí, sí, me sí. como la sopa de mi mamá, porque yo, Sí. ¿no? Así, ¿no? Y entonces estaba ahí en el rinconcito y desde que yo llegué me volteé a hacer una cara de, ¿te largas? O sea, Sí, y yo dije, entiendo tu dolor, porque tú no sabes que yo yo ya también pasé por ya pasé ahí, por ahí y que me entiendo que siendo niña debe de ser aún más fuerte y menos entendible, ¿no? claro. Aunque sufra menos. Y entonces se hace cuenta que ya, pues los cuentos, ta, ta, ta. Yo llevaba en un costal, como en un tipo costal, Ajá, todos los cuentos y dije, que Dios me ilumine y le voy a dar a cada uno el que le toque, ¿no? ajá. Porque son 4 de diferentes temas. Y entonces ya, ta, ta, ta. Cuando llegó a ella me dijo, yo no quiero eso. Así súper enojada. Y le dije, te entiendo perfectamente. ¿Qué te parece si Se lo es das a tu un... mamá, ¿o qué? Ah, no, le dije, ¿qué te parece si hacemos un juego? Aquí los traigo y el que te toque y si quieres me lo regresas. No más vamos a ver cuál te toca porque a lo mejor, ¿qué tal que si te gusta? Mira, ni te los he enseñado. No quiero, pero así, ¿no? Y yo, ándale, y le empecé a hacer bromas y tal, no había manera. Y la mamá, así de no seas grosera porque No y quiero. entonces yo volteé a ver a la mamá como diciendo: "Ahorita", o sea, ¿sabes? Y entonces ya los atendía, ta, ta, ta. Pues total que la convenzo y entonces saca, ya sabes, a mí me encantan los niños, tengo ese Sí, como, ¿sabes? Y entonces ya sí. sabes que en la bolsa traía así una paleta de persona, entonces yo así de: "Te voy a hacer una magia entonces", y así de como que ya le llamó la atención la magia, ya me la fui como llevando, ¿no? Ganando. Ajá. Ganando, y le dije: "Bueno, pues órale".
ya, saca un cuento, o sea, le dije: "Yo los escribí". "No es cierto". Y yo: "Sí es cierto, yo los escribí y te lo cuento a ti, mira, a ti. Nadie sabe, mira, tú me escuchaste, me cuenta". No, le dije: "Bueno, te cuento cómo fui, cómo mis sueños se cumplieron, a lo mejor tu sueño se puede cumplir y te va bien". Y entonces la mamá me dice así de: "Bueno". Entonces se pone a llorar la mamá mientras ella se entretenía, haz de cuenta, con lo de la magia, la chingada. Ujú. Y me dice la mamá: "Ayúdame, por favor", pero así con una desesperación, y me dice: "Mi hija no tiene cáncer terminal, pero se me está muriendo Porque no porque sé, su porque su pelo". actitud y Sí, todo. no, Ujú. porque su pelo para ella era lo máximo y tenía un pelo espectacular. Entonces, a raíz de que se le cayó el pelo y, pues, la tuvimos ¿Está que enojada? rapar, está muy enojada. Y entonces eso está haciendo que se me vaya a morir. O sea, así. Y entonces yo: "No, no, no, no". Yo decía, yo volteaba arriba y decía: "¿Por qué estos compromisos?". Pero dije: "Por algo estoy aquí". Entonces ya voy con ella y le digo: "A ver, hermosa, saca el cuento". Ya, estaba negociando con tu mamá que Ujú, seguro vas a sacar un cuento más padre y tal. Ella ya estaba ya me agarró confianza. Pues saca Flautín. ujú. Flautín es de María Regina, Sí, es una niña con un pelazo, pero así, ¿no? O sea, divino. Y entonces lo ve la niña y empieza a llorar. qué Y yo fuerte. con ella, o sea, yo Claro, con ella, porque yo ya sabía, del o cabello, sea, para claro, ella el cabello era su seguridad, era su motor, ¿no? claro, Y entonces le digo: "Mira, o tan bonita como tú". Y le claro. digo: "Ella es mi hija". Y tiene un pelo muy bonito como el que tú tenías seguramente y te va a volver a crecer. Y me dijo la mamá: "Y no se quiere poner peluca", y pues eso a lo mejor la va a animar, ¿no? Y estaba hermosa la chiquilla. Y entonces le digo: "Fíjate que yo un día", y le conté una historia que se botó de risa. Le dije: "A mí me pararon los piojos y me raparon y me pusieron un gorrito", creo que ya te había Sí, contado, con con 2 trencitas. Y es que trencitas, sí, bueno. ajá, Y entonces, le conté y estaba muerta de risa. Entonces le digo: "Entonces tú a lo mejor puedes parecerte a Flautín y puedes tener, o sea, un pelo hermoso en lo que te crece tu pelo y tal". ujú. Pues total, que se salvó la vida, fíjate, por ¿Cómo quererse crees? parecer a Flautilina. Y entonces la mamá Agradecidísima, le di mi claro. teléfono y una me dijo: "¿Nos podemos ver afuera del hospital civil? Ya vamos a salir", y no sé qué. Yo: "Sí, claro". Entonces ya voy yo al hospital y ya, pues le digo una muñequita y tal, que tales cosas, ¿no? Pues mira, me dieron una canasta con 1 kilo de frijol, 1 kilo de arroz. No O sea, mames, no, 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 o sea, galletas, lo que tenían para chocolates, dar. lo que tenían. Y me dijeron las 2: "Te queremos mucho, gracias". O sea, y me dijo la mamá: "Gracias porque le salvaste la vida". Y yo de: "No, no fui yo". O sea, ¿sabes? Fui el Claro, instrumento y ahí, para mí eso fue tu visión después de mi la primera misión, el vez. parteaguas, el aprendizaje, Claro, pero fue a través de y yo creo que eso me hizo más blandita, me hizo más humilde, me hizo más empática, me hizo más todo, ¿no? Después, en mi segunda experiencia, yo creo que lo que aprendí, que no había aprendido, era que yo tenía que bajarle al orgullo, tenía que ser más humilde, que claro que tenía que aceptar que había tenido resentimientos y que claro que me había dolido que mi mamá no estuviera, claro. ¿no? Y que claro que tenía que ser también empática con mi mamá, y fue cuando conecté otra vez con mi mamá. O sea, entonces fue para mí, guau. Y es que a lo mejor, fíjate, qué padre que hayas tenido una misión hacia afuera, pero el cáncer venía a enseñarte hacia adentro. Y es y muchas veces la gente en general vivimos hacia afuera. Nos damos a los demás, le dedicamos tiempo, energía, amor, a los hijos, a los esposos, a las familias, a los Ujú, papás, al trabajo, a esto y al otro, y no nos dedicamos hacia nosotros, hacia adentro. ujú. Y las enfermedades muchas veces, por ejemplo, yo pues paralizada, sin poderme comunicar y tal, todo era mis pensamientos, mis pensamientos, mis pensamientos. Y claro, como te digo, la segunda vez sí me agarró un ataque de qué pinche injusticia si yo me porto Es muy bien. válido. Pero después, así como tú dices que le decías a Dios: "Ay, no seas gacho, déjame más añitos", yo le decía a Dios: "Dame chance, estoy recién casada". Yo estaba rayada de felicidad de estar casada. O sea, yo recordaba que 2 días antes de entrar al hospital, la segunda vez, venía yo de regreso de trabajar, no es cierto, 3 días antes, un viernes antes, Ujú. porque entré al hospital un lunes. Y venía de regreso de la chamba a mi casa, y me venía dando así como el sol de la tardecita y el airecito y tal, y yo decía: "Puta, si la felicidad existe, es esto". Mm. Justo 3 días antes. Y 3 días después estaba paralizada, conectada, estaba en el otro lado totalmente de la moneda, ¿no? Y entonces, yo ya después, ya más tranquila, porque claro, bueno, en un inicio, pues, en tu noche más oscura, a lo mejor también se vale que en algún momento te enojes. Ya después, cuando te entra como la aceptación, como la resignación, digo yo, y un poco como la búsqueda de qué más, porque, pues, después de que pasas estas chingaderas, yo todavía paralizada y todo esto decía: "Diosito, por favor, dame el doble". Tenía 24 años casi.
el doble es ahorita. No manches. Y yo le decía: "Por favor, dame el doble". Claro, cuando tienes 24 años viviendo, 24 te parecen un mundo, ¿estás de acuerdo? Y yo he dicho, lo que me ha restado de vida, que yo pedí el doble, y que si a mí Dios me concediera menos de 50, yo estaría feliz, agradecida, y no sabría cómo demostrar mi agradecimiento por haberme dado más del, o sea, el doble de vida, ¿no? Y mucha gente me dice: "Ay, no manches, claro que no, no seas ridícula, 47, 48 o 50 son poquitos, y la madre". Digo: "Sí, güey, pero yo pedí el doble", ¿sabes? En mi noche más oscura, yo decía: "Por favor, Dios, dame la oportunidad de vivir el doble". Y el doble es ya. Y qué grueso que hasta ahorita, después de tantas cosas y de tantas vicisitudes en la vida, ahora es cuando me doy chance de abrirme y expresar todo lo que sí siento, lo que sentí, lo que viví, y estar ya dispuesta yo a marcar límites, a decir ya no, a esto, otro, pero hasta ahora. O sea, tuvo que pasarme el doble casi de vida. Y está bien cabrón como tú dices, hasta la segunda vez aprendiste, pues yo a lo mejor hasta la tercera vez que me dio aprendí. ¿No? Y primero fue una ¿Qué aceptación como aprendiste yo. eso? Yo lo que aprendí fue aceptarme como yo era, Guau, ¿no? Que no era perfecta, que eso me costó un huevo y la mitad del otro que no tengo. ovarios. Los ovarios o lo que sea, me costó tanto aceptar que no era perfecta, que me podía equivocarme, que me podía enfermar, que podía fallar, que ya no iba a volver a ser tan hábil para muchas cosas como lo fui, porque claro, soy 100% funcional, no tengo ninguna secuela Secuela. visible, pero sí hay ciertas cosas en mi cuerpo que no funcionan al 100. No tengo buen equilibrio, donde quiera me ando pegando, nunca volví a andar en patines, que son pendejadas, y hay mil gente que nunca anduvo en patines, nunca volví a tocar el piano como lo tocaba, o sea, Mm. hubieron muchas cosas que dejaron de ser tan, o sea, que ya no fueron, ¿sabes? Ujú. Pero hubieron miles de cosas más que no eran y a raíz de eso fueron para mí. Y entonces, pues sí, un diagnóstico de la chingada que te rompe el alma te puede llegar a convertir en mejor persona. Para ti y para los demás, pero principalmente para ti contigo. Porque cuando uno está enfermo, bueno, yo pues que dependía de toda la gente para todo y que duré meses dependiendo de mi mamá y del que era mi esposo y tal, para bañarme, para ir al baño, para limpiarme después de hacer pipí, popó. Y es tan triste porque como persona uno siente que pierde la dignidad al pedirle a Ujú. alguien: "Oye, ¿me limpias? ¿Me bañas? ¿Me vistes? Qué fuerte, ¿Me das porque de comer?". tú dependías de alguien y fíjate cómo es la vida. Yo Ujú, dependía de mí como siempre estuve desde chiquita. exacto, O sea, es más, a mí no se me podían acercar. Lo exacto. tenía que hacer Lo yo. tenías que hacer tú Y yo sola. sentía que pararme, porque aparte te digo, yo estaba aislada. Claro, Yo pararme de la cama te a ir costaba al un huevo. baño, no, me Ajá, tenía que ir como gusanito, ajá. arrastrándome y tomando, o Y sea, mal que bien podías, no. güey. Yo paralizada, ¿cómo? No había manera. Y duré 3, 4 meses para volver a caminar, O y sea, duré meses para volver a manejar, y duré, ¿no? A mí lo que más me enseñó estar enferma fue la humildad de decir: "Necesito ayuda de alguien más", porque yo siempre sentía que yo podía con todo. Y el necesitar y el agradecer desde el fondo de mi corazón, agradecerle a cada una de las personas que me ayudaron, estuvieron conmigo. No sabes el grupo de amigos que tenía, no sabes los doctores que me atendieron, pero los residentes del hospital, pero los enfermeros, pero el rehabilitador, pero la enfermera que iba a mi casa. O sea, qué cabrón darte cuenta que tanta gente te ayuda. Y un año después, bueno, antes de enfermarme la tercera vez, mi mamá y yo fuimos a un congreso de esta enfermedad, porque en Estados Unidos ya ves que hay asociaciones ujú. de todo. Y entonces, desde la primera vez que me enfermé, mis papás se acercaron a esta asociación y entonces donaban y les mandaban boletines y ya después nos mandaban correos y todo este pedo, ¿no? Y hacen un congreso hasta el día de hoy, un año sí, un año no, un año sí, un año no. Y entonces fuimos el año que tocaba, que fue entre el segundo y el tercer episodio, y yo en súper entaconadísima, de traje sastre, mega bien vestida, aparte this big, porque me pusieron muchísima cortisona la segunda vez y estaba inmensa, así, pero inmensa. Y entonces pensaban que mi mamá me estaba enferma, porque mi mamá es muy delgada, es muy cuidada, muy todo. Y yo, güey, pero la Tonina Jackson y yo éramos una misma. Y entonces cuando me decían: "Ah, para esto hacía frío". Entonces llevábamos cuello alto, mangas largas. Entonces me decían: "¿Tú fuiste la enferma?". Y yo: "Sí". Y en tacones. Y yo: "Sí". Y la voz perfecta, sí. Y traes al cuello alto porque te hicieron traqueostomía, no me hicieron traqueostomía. El doctor decidió no hacerlo
aunque todos los protocolos médicos dicen que después de 10 días intubada deben de hacerte, no me la hizo, porque sí, ¿qué tal si mañana respira y yo ya la abrí? ¿Y qué tal si mañana respira y yo ya la Qué abrí? valiente. Y entonces me decían, y yo, no, no me abrieron. ¿Cómo? Pero es que, a ver, aquí en Estados Unidos es totalmente el abordaje, ¿no? Y me decían, y entonces después del hospital te fuiste a una clínica de rehabilitación, de recuperación, y yo, no, me fui a casa de mi mamá y estaba recién casada y volvimos a casa de mi mamá. ¿Y quién te cuidaba? Y yo, pues mi mamá y mi papá y mis hermanos y el esposo y los amigos y la enfermera que mis papás contrataron y tal. ¿De verdad? O sea, ¿toda esa gente te ayudó? Y yo decía, pues es lo normal, güey. Y me decían, pues es que en Estados Unidos nunca eso es normal. Y que la enfermera iba a tu casa y te bañaba y te acompañaba y tu mamá te llevaba a la rehabilitación y te devolvía. Oye, qué chinga para tu mamá. Y yo decía, sí, sí, qué chinga. Y le voy a estar eternamente agradecida a mi mamá por, no más por todo lo que ha hecho por mí, sino por todo ese cariño y dedicación que tuvo conmigo las veces que he estado enferma, ¿no? Pero me di cuenta de qué tan querida era. Y posiblemente no lo sabía. Te lo puedo asegurar, no lo sabía. Yo tampoco. No sabía qué tan querida era. Porque siempre uno quiere que te quiera tu mamá, tu papá, ¿no? Aún tú que no tenías mamá y papá de apoyo, ¿Con qué pues. se come eso? Ajá, pero bueno, hasta tú hubieras querido que te quisieran tus papás, tus hermanos, tu esposo, tus hijos. Güey, por Pero no ejemplo, sabes qué tanto te quiere la gente de afuera, la que no tiene nada que ver es que contigo. yo estoy al revés, Pues sí. más que nada. Sí, yo me di cuenta de cuántos amigos tenía, de cuánta gente, porque ya ves que está el dicho, ¿no? De que en la cama, en la cárcel, es donde conoces a las Ujú. verdaderas amistades, ¿no? No mames, soy súper privilegiada en esa parte. No mames, o sea, de verdad, teníamos un grupo de amigos en aquel entonces, que estábamos recién casados y tal, que todos los sábados, bueno, los fines de semana, el que era mi esposo, nos íbamos a mi casa y había reunión de amigos. Y los amigos no se iban hasta que dejaban todo impecable en la casa, como si no hubiera habido reunión. Y aparte, uno de los amigos le ayudaba al que era mi esposo a subirme al cuarto. Y una de mis amigas me ayudaba a cambiarme, a ponerme la pijama, a lavarme los dientes. Me acompañaba hasta que me dejaba casi que dormida y con el cuento contado y persinada. No mames, o sea, ¿con qué se paga eso? No lo pagas con nada. Pero entonces lo que uno busca después es restituírselo. No a esa misma persona, a quien se pueda. ¿Estás de acuerdo? Tú lo hiciste mediante cuentos, yo no. Pero yo te puedo asegurar que las veces que mis amigos, mi familia, tal, me han necesitado, desbordada. Porque a mí se me ha dado muchísimo. Y esa parte de decir, qué triste que tengas que ser tan vulnerable para darte cuenta de lo que tienes y con quién cuentas. Puta, qué jodido. Y como dicen, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, y empezando por la salud, ¿no? Que sin salud no tienes No nada. tienes nada. Y después, pues una red de apoyo. Eso. A ti tu amiga te llevó con el chamán este o con quien te haya llevado. No, no, o sea, te Y puedo las que te contar. acompañaban a las quimios y las que te Ujú. recogían o sea, ¿qué impacto? O sea, un diagnóstico jodido te rompe el alma, pero una red de apoyo, una persona te la De la reconstruye, restaura. güey. Ujú. Claro, es un trabajo tuyo de ti, porque uno pudiera durar enojado la vida que te queda de por qué yo y qué pinche injusticia y para qué y entonces y haber tanta pinche gente y se te pudo haber amargado el carácter y hacerte la peor persona del mundo y desconocer a Dios o a quien tú más le pidas, porque tampoco es chamba de nadie ayudarte. Nadie tiene la necesidad ni la obligación, ni tus papás, güey. Todo depende también tú cómo lo recibas y lo agradezcas. Cierto. Fíjate que ahorita que te estaba oyendo, yo decía, cierto, cierto, cierto. O sea, por ejemplo, te puedo decir, mi papá me apoyó muy cañón. Mi Ujú. papá es un sol, mi papá, o sea, a pesar de que también tuvo sus errores y que hemos comentado, no, que si narcisista o no, lo que sea, pero digo, yo lo admiro un chorro porque hay que tener huevos para decir, ni una copa más. Mi papá desde hace veintitantos años dijo, ni una copa más, y eso lo llevó a tener mejores conductas. O sea, Claro. porque ya es que decimos, se quita, yo no sé si quitó o no, quizás sí, quizás no, pero sí lo puedes modificar, sí Sí, tu puedes tener conducta una puede conducta cambiar, muy claro. diferente. Mi papá hoy es responsable, está a cargo de un campo de golf. Si yo le hablo a la hora que sea, está conmigo. Mi papá sí se encargó mucho, mucho tiempo y muchos años, desde que yo tengo uso de razón, de hacer las veces de mi mamá, ¿eh? Ujú, O sea, por ejemplo, mis amigas se acuerdan mucho de mi papá todo el tiempo, de mi mamá no tanto. Y los dos muy buenas personas. O sea, mi mamá pues me dio lo que tenía, ¿no? O sea, claro, lo que podía lo dar, que podía dar y pues no tenía mucho porque también su mamá la abandonó y tal, ¿no? claro. Pero fíjate que mi papá no lo recuerdo tanto en este proceso porque creo que yo no lo incluí. Y tú estabas diciendo, no tienen la obligación, pero sí, pero no. O sea,
Y yo me ponía a pensar y yo decía, quizá yo no le permitía a mi papá. Mi papá, cuando yo me divorcié, todos los fines de semana, todos y cada uno, iba a abrazarme. El primer año de mi divorcio, que aparte yo puse tierra y aparte yo me fui a León. Ajá. Y despuésito de eso, como que siento que Dios la ve y todo te va así. ¿No? Mi papá casi, casi que me dejó ya, como Entera. recuperada entera y de Ajá. repente, ¡pum!, el cáncer El otra vez. cáncer. ¿Y con quién conté? Con mis amigas, por ejemplo, la Flaquita y Angie siempre me Y que llevaban son a tu las familia quimios y escogida, Zule, ¿sabes? ajá, me llevaban a las quimios, pero a las 5 de la mañana y yo, tenemos videos así de: "Hola, ya voy por el cóctel", porque con el cóctel así, ja ja, ta, 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 botas de risa, e iba por mí el que me bloqueó, que Ujú. mis respetos, me cuidó como los grandes, ¿eh? O sea, y también él me decía: "¿Qué actitud tienes?". Y yo era de que me contaba cuántas veces vomitaba después de la quimio, o sea, y él adecuaba todo para no estar cerca de mí, porque tampoco puede estar. Claro. Y, por ejemplo, en el caso del que fue mi esposo, era de: "Ah, sí, tú al hotel, bye", pues, nada, sí, pues, y el que no, me Mm. dijo: "A mí me vale madre, güey". Y es más, si me radiara, ¿y ¿Qué? pues cuál es pues ya me tocaba. Y yo: "No, pero hazte para allá, ta, ta, ta". Y todo el tiempo se la pasaba viéndome a ver quién estaba. Otras amigas me llevaban el súper, otro amigo Valentino me llevaba medicinas y que si vitamina. Majo, mi hija, me acuerdo perfectamente que yo estaba acostada y volteaba y me decía: "Guapa, ¿estás bien?". Haz de cuenta, imagínate la ternura Ujú. que tu hija, o sea, fíjate Claro. cómo a ti, tus papás y Y a a ti mí, y mis hasta hijos. tus hijos. O sea, y me decía: "Guapa, ¿estás bien?". Y yo, mira, abría el ojo así y me decía: "No puedes ni hablar del dolor, ¿verdad?". Y yo, un trapo, güey. Me Ujú. decía: "Si quieres, no mo". Yo quería mover el dedo y decirle: "No, sí", no podía, güey. O sea, era un pinche trapo. Y volteaba y me decía: "Con los ojos, mami". Y entonces me decía: "¿Quieres agua o algo?". Y así 2 veces, no. Entonces yo: "Duérmete, guapa, aquí estoy". Y yo, a mí era a Dulce María y Agüero medio les ocultaba muchas veces, fíjate. Ahorita digo: "Híjole, yo no lo recomiendo". Yo por evitarles un dolor, por ejemplo, yo les decía, muchas veces me iba al hospital, güey, o me iba a casa de mis amigas a vivir la quimio y la pesadez y la pesadilla y tal, cuando me tocaban mis hijos, o lo hacía cuando se iban con su papá o así. Ujú. Entonces, muchas veces me juzgaron, y fíjate qué fuerte, y me duele todavía porque me juzgaron de: "Andabas en la fiesta, andaba con las amigas, Y si estabas en los supieran, estaba o tratamientos. en el tratamiento, o recuperándome del tratamiento, o Claro, vomitando 15 veces seguidas, güey. O claro. sea, fuerte. Yo lo que aprendí, te puedo decir, que fue la resiliencia. O sea, me di cuenta que era resiliente, no conocían el término, y mucha gente me dijo: "¿Qué pedo tu actitud?". Entre ellos este cuate, ¿sabes? Y mis Ujú. amigas, y yo decía: "La familia elegida estuvo conmigo todo el tiempo". A lo mejor mi papá no tanto. Mi mamá, fíjate qué vaciado. Mi mamá, en la primera vez, Ujú. no la segunda, la primera vez, y no le agradecí lo suficiente, y después no me dio y no agarré el vínculo. Claro. La primera vez yo me acuerdo de mi mamá deshecha, fíjate, y rezando y pidiendo y desesperada. Es Mi que es lo que te digo, mamá. que los papás son los que más Guau. sufren con ese tipo de cosas. Siendo que no estuvieron tan presentes en mi vida, y Claro, siempre, pero tu mamá es tu guau, mamá, güey, te trajo mamá es mi adentro, ¿cómo mamá, no? y me ama y me adora, y yo la amo y me la adoro, Claro, ¿eh? con las herramientas que ella tiene y con todo lo que puede tener o no, Sí. te quiere. Y ahora estamos al revés, ahora mi mamá le dio hace poco un infarto cerebral, y mi hermano y yo atacados. Fíjate que sí, mi hermano no me acuerdo, Que estuviera muy cercano. conmigo no, y duele, Ujú. y un día le voy a preguntar también, ¿qué pasó? Luego hay O gente que luego le porque duele le duele y tanto se verte retira, ¿eh? sufrir Yo creo que fue que eso, se hacen para un lado, ¿no? porque mi hermano y yo, de Ujú. veras, o sea, nos adoramos pese a lo que pese, pasa lo que pase, y sabemos que estamos, y que nos Pero hay vamos a gente que apoyar. no tolera su dolor al verte sufrir a ti, Yo y creo que mejor eso se le pasó a aleja. mi hermano, Yo porque tenía mi un yo cuñada tengo estuvo un más cerca. amigo que es de esa gente que no se para en un hospital, no puede, Sufre. sufre de saber que tú estás sufriendo, ¿sabes? Y bueno, y se vale, pues cada quien lleva el dolor como puede, ¿no? Y con las herramientas que cada quien tiene. Pero, como te digo, la noche más oscura para mí fue haber perdido la salud de mi vida. O sea, mi transformación de mi alma se dio en el hospital, paralizada. Yo creo que yo también, fíjate. Está muy cabrón, porque si algo así no te mueve como persona, entonces, ¿qué? Sí, ¿de qué estás hecho, güey? No O mames. sea, ¿de qué De se trata? pinole. Imagínate que te enfermas, la pasas muy mal, estás a nada de morirte y en lugar de salir mejor persona, sales peor. Pasa, ¿eh? No, claro, por supuesto. Yo conozco quién y cercanito y vivía conmigo, que casi después de colgar tenis, yo decía: "Güey, ¿cómo no valoraste más la vida?". Claro. No, También yo me ya me tocó colgar convencí que no tenis. tengo nada, o sea, él estuvo muy grave de COVID, en terapia intensiva, a nada de ventilador. Ujú. A nada de colgar el tenis, así. De Fíjate que señora, récele porque capaz que no amanece, así. mi ex también tuvo esa parte, güey, ya no me acuerdo de la historia, pero fíjate,
Mi ex tuvo esa parte y me acuerdo que estaba en terapia como intensiva, no sé, visita Ujú. restringida y solo podía pasar una persona. Y me acuerdo que mi ex suegra, híjole, sí, neta, se rifó y me cayó súper bien. Llegó el doctor, ¿haz de cuenta? Y porque yo me pongo como mamá y digo: "Güey, no es respetuoso", porque es muy buena abuela y todo, ¿no? Y entonces me acuerdo perfecto que yo era la que tenía permiso de entrar y tal. Entonces viene la mamá, se mete, haz de cuenta, se sienta ahí y a mí me urgía entrar, ¿no? Porque yo me fui a bañar, regresé, ta, ta. Ujú. Y el doctor: "No, no puede entrar usted". Y yo: "¿Cómo no? No, es que adentro está su mamá". Y yo: "Pero es que, pues, o sea, sí, pero Dígale que se cuánto tiempo?". salga. "Sí, pues vamos a hacer change". Entonces abre la puerta y le dice el doctor: "Discúlpame, pues usted estuvo bastante tiempo y, pues, su esposa y es la que te nada más puede tener pues sáquenme, pues sáquenme". Es mi hijo. Así, Ella mis muy bien, güey. respetos, Ella chingada. muy bien. No, no mames, güey, monumento. En ese momento, fíjate, Te yo cayó como dije: patada en el hígado, "Sí", pero, pues, pero la respeté y me fui a dormir a la casa y dije: "Se queda ella con su hijo". claro, O sea, por supuesto, tiene todo el derecho. claro, tiene todo el Y, pues, derecho. nos turnaremos un día sí, un día no, a ver, pero te juro que yo la admiré mucho por eso, y me daban muchas pautas de cómo ser de mamá, fíjate, mi Sí, qué ex-suegra. padre. Sí. Pues fíjate que, digo, nos vamos a aventar otro episodio después con los diagnósticos que nos rompen el alma, pero que no son nuestros Pero ahora de diagnósticos, nuestros sino papás. de nuestros Como papás. ahorita justo estábamos platicando eso, o sea, cómo Ujú. ver a los papás envejecer después, que es la o sea, la versión al revés, Después, sí, cómo se convierten también como en niños. Por ejemplo, ahorita mi mamá, pues ya, o sea, ya no está en la realidad. De por sí ya se le iba el wifi, pero ahora sí ya se le desconectó de por ya, ya, ya no tiene pero señal. ya les platicaré qué ha pasado y ya ha sido Sí. para mí, pero dolorosísimo. Tu papá Mi está en una papá tiene un situación cáncer bien dura terminal también, también. sí. Y sí, o sea, creo que la noche más oscura de su alma es ahorita. Alguien que se sentía invencible, que nunca se enfermaba, que él todas las podía. Y verlo ahora deteriorado como está, es bien triste, bien Sí. triste. Pero bueno, amigos, amigas, Amigues, chanclos, chanclas, chancles. chancles, Yo siempre escríbanos. en la inclusión. ¿Qué les ha pasado? ¿Qué diagnóstico suyo les ha roto el alma? Ujú, ¿Qué cosas han aprendido de estos diagnósticos que te rompen? ¿Qué cosas no hubieran querido aprender de esta manera, pero fue exacto. la única en la que la vida les dio chance de aprenderla? Y pues escríbanos, denle like, compartan y comenten. Sí, porque son temas que nos encantaría también saber cómo los manejaron, cómo los vivieron, cómo los sintieron, qué aprendieron en ese transitar Claro. por una enfermedad tan dura que te rompió el alma, ¿Cómo un los diagnóstico. resignificaron? Ujú, Claro, exacto. ¿no? ¿Se enojaron, no se enojaron? ¿Recapacitaron? No. ¿Están esperando el segundo chanclazo o el tercero, Esperemos no? que no. Ojalá nadie. Nel. Sí, pero Amiga, te voy a hacer caras así como de eso, no sé de eso no quién, se como dice. ya del episodio que no sé quién pronuncia y haces así, Sí, ya sé, así de, pero no, no, bueno, no se esperen ni al segundo ni al no se tercero. esperen al segundo ni al No va a tercer haber. chanclazo. No va a existir, porque ya aprendimos todos. Y con ello aprendemos, con esto envejecemos y aprendemos, crecemos, maduramos, no es el fin de la historia. Aquí estamos 2 resilientes sobrevivientes de enfermedades muy duras. Hemos sido testimonio en iglesias de Claro, este milagro de que Dios y la vida milagros, hizo en claro. nosotros. Pero yo sí creo, y con esto cierro yo, y después tú cerrarás, amiga, yo cierro diciendo la actitud rifa. La actitud rifa en cualquier circunstancia, situación, sobre todo en la salud y en cómo enfrentas un diagnóstico que te rompe el alma, cómo lo resignificas, la actitud rifa. Ese es mi punto. ¿Amiga? Yo cierro igual, Mm, la actitud, eso. ¿no? El esto no me va a tirar y lo voy a tratar con la mejor actitud que se pueda, eso salva vidas. Esa es la resiliencia, señores. Exacto. Los Los queremos. queremos. Bye.